Audiolibro La tienda del corazón, del pastor Oxopar. Capítulo 5. La verdadera naturaleza del poder que te hace confiar en ti mismo. Toda persona cree en sí. La gente buena y amable lo hace. La gente mala y perversa también. La gente se involucra en peleas y discusiones intentando sostener y justificar sus opiniones. El corazón para creer en uno mismo no proviene de la nada. Existe un poder que hace que la gente confíe en sí. Algunas veces en la vida la gente actúa de buena fe y otras de mala fe. Cuando alguien puede hacer algo que nadie más puede, piensan que están actuando correctamente. Además, a la gente no le gusta cometer errores. Olvida con rapidez y no logra recordar sus equivocaciones. Por ello, al reflexionar, la gente piensa que es buena la mayor parte del tiempo. Los varones se juntan, beben y hablan entre sí. Al principio cosas cualquiera, pero conforme empiezan a emborracharse, emerge un denominador común: el instinto de jactarse y presumir. En su mente son realmente grandes y brillantes, pero por el bien de su propia reputación no pueden simplemente afirmar que son grandiosos. Pero cuando han bebido lo suficiente y bajan la guardia, los sentimientos que tienen en lo más profundo de su ser comienzan a notarse. Espera un momento, escucha lo que te digo. Se quitan la palabra, intentando sostener y validar sus puntos de vista. Así sucede con la mayoría de la gente que toma. En el corazón de la gente surgen pensamientos que les brindan la seguridad de que son grandiosos. Actúan así porque llegaron a hacer algo de otras personas que otras personas no hicieron o no lograron hacer. En verdad, no hay nada especial en lo que hicieron, pero mucha gente se considera brillante y correcta todo el tiempo. Cuando la gente piensa que es grandiosa, insiste en que sus pensamientos son correctos, aunque no siempre lo que dicen es adecuado. Le es sumamente difícil admitir sus errores o decir: fue mi culpa. Había un señor que se había emborrachado después de trabajar. Tras subirse a un taxi con un estado de ánimo muy animado, le dijo al conductor: «Señor, vivo en tal departamento. Lléveme a mi casa, por favor». Se sentó en el asiento trasero y se quedó dormido. Después de un buen rato abrió los ojos, seguía en el taxi y el conductor intentaba despertarlo. «Ya llegamos. Puede bajarse ahora». «Gracias». «Espere, tiene que pagar, señor». «Ya le di $10 cuando me subí al taxi. He tomado esta ruta a casa muchas veces y sé que la tarifa siempre es de $7.20. Como ya le había dado $10, debe darme mi cambio». «¿De qué está hablando? ¿Cuándo me pagó?» «No me ha dado nada». «Eso no es cierto. Cuando me subí al taxi le pagué». No había manera de saber quién decía la verdad. Nadie podía afirmar que había pagado el taxi. Nadie podía decir que el conductor del taxista estaba tratando de sacarle más dinero, y nadie podía afirmar que el señor solo había imaginado que había pagado por estar tan embriagado. Durante un buen rato los dos hombres discutieron y finalmente terminaron en la estación de policía. El conductor explicó con calma y detalladamente la situación al oficial en turno. «Oficial, este cliente se subió a mi taxi en este lugar. Lo conduje a estos departamentos y la tarifa fue tal cantidad. Cuando le pedí que me pagara, dijo que ya me había cubierto la cuota cuando se subía al auto e incluso me exigió que le diera un cambio. Creo que este hombre está tan borracho que ha perdido los estribos. No recibí ningún dinero de su parte. Si lo hubiera recibido, ¿cree que pasaría por toda esta situación por $10? Cuando los oficiales escucharon al chofer, concluyeron que decía la verdad. Entonces uno de ellos le dijo al varón: «Señor, pague el taxi y váyase a su casa». Como el oficial le había creído al chofer del taxi y a él no, se puso furioso. Por supuesto, cualquiera le creía a una persona sobria y en sus 5 sentidos en lugar de una persona completamente embriagada. «¿Por qué le hacen caso? Le digo que ya pagué el taxi».
No había forma de resolver el problema. No había pruebas ni personas que pudieran testificar. Para el oficial, el conductor sonaba más creíble, por lo que se inclinó por apoyarlo. Al escuchar al chofer, pienso que es posible que haya pensado que le pagó cuando no lo hizo y luego se quedó dormido. ¿De qué está hablando? ¿Por qué se pone del lado del chofer? Le digo que ya le pagué. No había nada que el oficial pudiera hacer. Enviarlos a los dos a casa sería como timar al diligente chofer con sus $10, lo cual significaría que habría trabajado gratuitamente. Pensó que el conductor se molestaría mucho. Entonces volvió a intentar cautelosamente persuadir al cliente para que pagara al chofer. No puedo afirmar con exactitud qué sucedió, pero después de escucharlos a ambos, creo que lo mejor sería que usted pague el taxi y se vaya a casa. ¿Por qué la policía se niega a encontrar la verdad? ¿Por qué se pone del lado del chofer? ¿Se hace llamar oficial? No me estoy poniendo del lado del chofer, simplemente pienso que es la mejor opinión. En mi opinión. ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere quedarse aquí y seguir peleando por lo mismo toda la noche? No hay otra solución. Si ya pagué el taxis, ¿por qué debería pagar de nuevo? El señor se puso incontrolablemente furioso y empezó a golpear el escritorio de la estación de policía. Estuvo gritando, aventando el teléfono, hizo toda una escena. Los oficiales intentaron tranquilizarlo. Señor, si ya pagó o no el taxis, esta estación de policía trabaja para el público. Absténgase a hacer este tipo de escenas. No se comporte así. Hablemos tranquilos. Se dice oficial, pero no ha escuchado nada de lo que he dicho. Solo lo ha escuchado a él. Han despreciado todas mis palabras. Intentaba pelear con el oficial y este añadió: Señor, dijo que ya había pagado el servicio, pero el chofer argumenta que nunca recibió el dinero. ¿A quién le gustaría conducir un taxi y trabajar durante todo el día y perder los $10 que se ha ganado? Si usted paga el monto, se resuelve el problema. Se lo digo porque pagar resolvería todo. No, me doy cuenta de que se han puesto del lado del chofer. Usted no es un oficial. ¿Quiere que vayamos al tribunal? Perfecto, quiero ir al tribunal, gritaba y golpeaba el escritorio del oficial. Señor, si continúa actuando de esa manera, tendré que proceder conforme a la ley. ¿Qué dijo? ¿Conforme a la ley? Perfecto, haga lo que quiera. El oficial, quien había hecho su mejor esfuerzo para mantenerse en calma durante toda la terrible experiencia, comenzó a enojarse. El oficial arrestó al señor y lo culpó por obstruir la justicia. Lo encarcelaron en la estación de policía durante 3 días, tiempo en que se sintió muy enojado y agraviado. Cuando los encarcelaron durante 3 días, estaba sumamente furioso, no podía soportarlo. El chofer estaba equivocado. ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Hubiera podido pagar el taxis? Probablemente el chofer estaba intentando quedarse con otros $10 por su estado de ebriedad. Quizás eso fue lo que provocó todo. No obstante, hay veces en lo que las personas atraviesan tribulaciones aunque no hayan hecho nada malo. Así es la vida. Este hombre debió de haber razonado. Supongo que perdí $10. Debía superarlo. Sin embargo, cuando una persona no puede soportar un golpe a su propia rectitud, surgen los problemas y los accidentes. La mejor forma de guiar a la gente al camino incorrecto es ensalzarla y hacerla creer que es grandiosa. Si a un niño le dices: eres el único en el mundo que puede hacer tal cosa, crecerás siendo una persona asombrosa. El niño aceptará esas palabras tal cual. Cuando exaltas su corazón de esa forma, es fácil lograr que te sigan en ese momento. Pero cuando el niño comienza a albergar la idea de que es mejor que otros, su futuro se volverá lamentable. Pero es muy poco común encontrar personas que sepan esto. Los cumplidos pueden ser muy peligrosos. En una ocasión, mi nieta me preguntó: Abuelito, mi papá nació en Daegu, ¿verdad? Así es, nació en Daegu. Es la región Pangong de Daegu. Abuelo, soy inteligente, ¿verdad? No le respondí. En su lugar le pregunté:
¿Sabes dónde nació tu tía? En Daegu. No, tu tía nació en Seúl. ¿Sabes dónde nació tu abuela? En Daegu. No, nació en Cheonan. Puedes saber una cosa, pero hay muchas que desconoces. Pensar que eres inteligente porque sabes una cosa es una equivocación. No quiero que mis nietos o mi nieta piensen que no son inteligentes. Decidí decirle a mi nieta esto en lugar de hacerle cumplidos. En el mundo hay mucha gente que se considera inteligente y brillante, y es muy complicado doblegar su corazón. Incluso el hombre que había sido encarcelado no era capaz de aceptar lo que sucedía porque pensaba que había obrado bien. Tras ser librado de la cárcel no pudo controlar la ira de su corazón, no tuvo un accidente de auto ni contrajo una enfermedad delicada. Se trataba de un incidente del que se pudo haber librado fácilmente, pero pensar que tenía la razón y que lo estaban menospreciando, si nos ponemos quisquillosos y analizamos las cosas, nadie es absolutamente correcto. Pueden tener razón sobre ciertas cosas, pero nadie tiene la verdadera absoluta. Ni hay gente que sea buena para todo. Hay muchos temas que cualquier persona desconoce y muchas otras que cualquier persona no domina. En consecuencia, no hay nadie que pueda afirmar que tiene toda la razón. No obstante, este hombre no podía aceptar su corazón. Por eso, tan pronto como salió de la cárcel, se dirigió a la estación de combustible y llenó un tanque de gasolina. La llevó de regreso a la estación de policía y comenzó a gritar en la puerta. ¿Dónde está el jefe de policía? ¡Que salga ahora mismo! Es mejor que salga y me pida una disculpa. Mucha gente ebria se mete en problemas en las estaciones de policía, por lo que los oficiales están acostumbrados a estas situaciones. Probablemente pensaron que se trataba de otro chico insoportable haciendo una escena. ¿Pueden escucharme? Dije que mejor salga y me pida una disculpa. Si no, lo haré. Voy a echarme toda esta gasolina encima. Sin embargo, todos en la estación siguieron trabajando, ignorándolo por completo. Se molestó tanto que se echó encima toda la gasolina, de pies a cabeza. Después encendió un cerillo. ¡No van a pedirme disculpas! Si no lo hacen, me encenderé fuego. No sé si los oficiales lo hayan escuchado o quizás simplemente estaban muy ocupados en su trabajo. Cualquiera que fuese el caso, no reaccionaron a las amenazas. Cuando todo se tranquilizó después de que amenazan con encenderse, este hombre se enfureció aún más y se prendió fuego. Las llamas se propagaron rápidamente en todo su cuerpo. La gente corrió hacia él, le quitaron la ropa e intentaron extinguir el fuego. Todo su cuerpo estaba gravemente quemado y tuvo que ser hospitalizado. Era difícil tratar sus quemaduras y como se las había provocado él mismo, el seguro no cubría los honorarios médicos, que eran extremadamente elevados. Como su familia no pudo costearlos, tuvo que ser dado de alta del hospital. Lo llevaron a su casa, donde comenzó a morir lentamente. Cuando sus amigos acudían a consolarlo, siempre decían: les dije que había pagado el taxis. Los visitantes siempre se ponen de su parte. Seguramente lo pagaste porque hasta te incendiaste por probar tu palabra. El chofer del taxi quería estafarte porque estaba ebrio. La gente como él debe ser castigada. Los oficiales de la estación también. Como todo el mundo le decía lo mismo, se hinchó de confianza, aunque lo único que le quedaba era permanecer ahí recostado sin poder hacer nada. Como se empapó de gasolina todo el cuerpo y se encendió, para todos se volvió más evidente que en verdad había pagado el taxis. Un buen día alguien lo visitó y finalmente dije lo que nadie había mencionado anteriormente. Así es, pagaste el taxi. Tienes razón, ese chofer es una mala persona, pero hiciste algo terrible. ¿Pero qué hice? ¿Qué hay de malo en pagar el taxi? Si te subiste al auto es un hecho que tenías que pagar el servicio, pero para probar que pagaste, te echaste gasolina en todo el cuerpo y te encendiste el fuego. Ahora todo tu cuerpo está quemado y estás muriendo. ¿Has pensado cuánto dolor siente tu esposa de verte en este estado? ¿Has pensado cuán afligidos están tus padres? ¿Te has cruzado por la mente que les rompiste el corazón? ¿Has pensado en tus hijos?
Solo para probar que pagaste el taxis te hiciste algo a tus hijos que ningún padre debería. Como hijo, le hiciste algo a tus padres que no debiste. Le hiciste a tu esposa algo terriblemente doloroso. Mira todo el dolor que le acusaste a tus hijos. Hiciste todo esto tan solo para probar que tenías la razón y que habías pagado el taxis. ¿Esa es la única razón por la que te encendiste el fuego? El Señor sintió demasiada amargura al ser reprendido de esa manera y que le hicieran notar sus agravios. Todo mundo le decía que tenía la razón, pero este nuevo visitante era la única persona que le había dicho que estaba equivocado. Le gritó: «¡Vete de aquí! No quiero tener cerca a alguien como tú. ¡Lárgate!». Ya me iba a ir aunque pidieras que me quedara. Todo el cuarto huele a tu cuerpo podrido. Ni siquiera quiero verte, pero hay algo que necesito decirte. No tienes la razón. ¿Valió la pena justificar tus actos más que honrar a tu esposa, a tus padres y tu hijo? ¿Valió la pena causar tanta aflicción para probar una tontería? El hombre que había luchado con tanto esmero en expresar su ira y aseverar que tenía razón, finalmente cayó en cuenta que había hecho algo totalmente erróneo. Quedó sin habla ante sus padres, que sufrían, preocupados por él. Tampoco encontró palabras para su esposa, quien sufría al pie de su cama. Se sintió muy mal con sus hijos, quienes le observaban morir. Le había provocado a su familia una tremenda tristeza y mucho dolor. Se dio cuenta que había cometido un terrible pecado que nunca más podría enmendar. Se sintió muy avergonzado de cómo había alardeado de haber pagado el taxis. Hay una fuerza aparte de nosotros que mora en nuestro interior. Trabaja constantemente buscando la oportunidad de arrastrarnos y nos convierte en unas personas engreídas. Nos hace pensar que somos grandes e inteligentes. Cuando nos hemos convertido en esas personas, ya no doblegamos el corazón. Nos convertimos en una persona tenebrosa, capaz de echarse gasolina e inmolarse. Escuché que las ventas de somníferos aumentan cada año. Por fuera la gente sonríe, habla y parece ser feliz, pero muchos no pueden dormir en la noche porque los invade la tristeza, el dolor y el sufrimiento. Intentan conciliar el sueño tomando pastillas para dormir. Cuando el corazón surge un pensamiento distinto a los nuestros, debemos analizarlo detenidamente para poder identificar dónde se originó. La mayor parte de la gente no reflexiona al respecto. Como estos pensamientos provienen de su interior, simplemente los aceptan como si fueran propios. En una ocasión, un caballero de 60 y tantos años vino a verme. Era un poco diferente a otras personas. La mayoría buscan dar una buena impresión cuando se reúnen con alguien por primera vez. Por lo general, suelen hablar de las cosas buenas que han hecho o de aspectos agradables de sí mismo. Esta persona era un caballero que no escondía nada. Se expresaba con simpleza y sinceridad sobre sí mismo. Posteriormente, cuando tuve otra oportunidad de hablar con él, le pregunté qué tipo de persona solía ser. Respondió: «Hace algún tiempo fui director de una próspera empresa. Hoy en día no tengo familia, ni casa, ni nada». Comentó que había dirigido su empresa con mucho éxito y como era muy hábil, sus empleados lo seguían con gran entusiasmo. Cuando veía que los directores de otras empresas se preocupaban por pagar a sus empleados a tiempo, pensaba: idiotas, ¿qué tipo de empresa dirigen que se la ven negras para pagarle a sus empleados cada mes? Cuando veía que otras empresas no podían pedir al banco prestado y después se iban a bancarrota, pensaba: los bancos son el negocio del dinero. Por eso quieren que la gente les pida prestado. ¡Qué desastre habrán en esa empresa que ni siquiera los bancos quieren prestar dinero! ¿Piensan que los negocios son para cualquiera? Solo las personas brillantes como yo pueden dirigir un negocio. Solía decir este tipo de cosas y estaba lleno de confianza. Todos sus proyectos salían bien y la vida de sus empleados mejoraban asombrosamente gracias a su empresa. Incluso cuando observaban a su esposa, pensaba: antes era una persona patética. Gracias a mí recibí el trato de la esposa de un director y disfruta de buena vida. Así pensaba.
Tiempo después, un gran problema surgió en la empresa. Un empleado cometió un error que no pudo resolver. Este director enfureció y mandó llamar a esa persona. ¿Por qué lo manejaste así? Si cometiste un error, deberías decírmelo de inmediato. Desde ahora yo me haré cargo ahora mismo, no te preocupes. Entonces asumió la responsabilidad del problema e hizo lo adecuado para resolverlo. Era un hombre muy talentoso y hábil, y todo en lo que ponía su empeño salía bien. Por eso pensó que podría resolver el problema rápidamente. Pero no fue el caso. Caramba, debería de funcionar, pensó. ¿Cómo no logro resolver este asunto? La situación empeoró más y más aún. La compañía estaba a punto de irse a bancarrota y no quería creer que fuera malo en lo que hacía. ¿Qué falló? Algo falló la última vez, pero lo resolveré esta vez. Sin embargo, al final no pudo corregir el asunto y la empresa se fue a bancarrota. En Corea es difícil encontrar empresas que operen con su propio capital. La mayoría reciben préstamos de bancos para funcionar. Tan pronto como este hombre se fue a bancarrota, se vio atrapado en un enorme montón de deudas. Los empleados que alguna vez lo habían llamado director, presidente, señor presidente, nunca miraron hacia atrás y abandonaron la compañía. Todo pasó a manos de sus acreedores. Uno de ellos vino y lo embargó su auto. Fue entonces cuando se percató. Solía pensar que dirigía la empresa bien porque era inteligente. La realidad es que no tenía éxito porque fuera brillante. Lo último que había quedado en su posición era un pequeño terreno a nombre de su esposa. Si lo perdía, entonces no habría manera de que lograra retirarse cómodamente. Entonces habló con su esposa sobre proteger el terreno. Querida, si permanecemos casados, perderemos el terreno. Si eso sucede, ¿de qué viviremos cuando nos retiremos? Debemos divorciarnos para mantener ese terreno. No es que no te ame, porque sí lo hago. Solamente será un divorcio legal debido a nuestra situación financiera actual. No te pongas tristes. Su esposa aceptó la idea y procedió con el divorcio. Una vez que finalizaron los trámites, se liberaron los documentos. Supuestamente solo era un divorcio para proteger el bien inmueble. Sin embargo, cuando los trámites finalizaron y salieron del tribunal, su esposa quería un lugar tranquilo para decirle algo. La siguió y ella comentó lo siguiente: he vivido contigo 35 años. Este es el día que tanto había esperado. Pensabas que era brillante y me engañaste por completo. Muchas veces pensé en divorciarme, pero me contuve. ¿Lo sabías? Nunca puedo hacerlo por nuestros hijos, pero ahora tú tramitaste el divorcio y estamos legalmente separados. Dijiste que no era un trámite real, pero ahora estamos oficialmente divorciados. Ya no eres mi esposo y ya no soy tu esposa. Toma tu camino y yo tomaré el mío. Se quedó absolutamente pasmado. Pensaba que todo ese tiempo, gracias a él, esa miserable mujer con la que había contraído matrimonio, que era feliz, que había recibido el trato de la esposa del director de una empresa, cuando en realidad quería divorciarse. Los prisioneros han cometido varios crímenes que justifican el encarcelamiento, pero hay un rasgo especial que todos tienen en común. Todos pensaban que tenían la razón. Todos pensaban que eran realmente brillantes. Aun cuando alguien quiere cometer un crimen, piensan primero en las consecuencias. Si cometo un crimen, me atraparán y enviarán a la cárcel. Ahí sufriré. Entonces analizan detenidamente si vale la pena cometer el crimen. No obstante, la gente que se considera brillante e inteligente piensa, si hago tal cosa no habrá ningún problema. Entonces hacen lo necesario para cometer su fechoría. En el desierto hay espejismos. Se trata de un fenómeno que ocurre cuando la gente que cruza el desierto se cansa y empieza a desear ver un oasis. Cuando el espejismo aparece porque desean ver un oasis, el espejismo toma la forma de oasis. Se dirigen a él, pero no hay nada. Los guías hasta un lugar fuera del camino y piensan, puedo ir hacia allá. Pero cuando siguen esa dirección, su ilusión se desvanece aún más. Cuando la gente sigue los espejismos se pierden, sufren mucho y terminan muriendo de sed o de insolación. O de ambas. No solo la gente poco experimentada termina siguiendo espejismos, también los viajeros experimentados del desierto han tenido visiones de oasis. Al principio se resisten y piensan, es solo un espejismo, no debería seguirlo.
toman la decisión firme de no seguir lo que ven, pero cuando sienten mucha sed y mucho cansancio, posiblemente sepan que están viendo un espejismo, pero muy en el fondo esperan sea un oasis. Como nuestro corazón es extraño, nuestros pensamientos cambian continuamente. Al principio podemos decir, ojalá fuera un oasis. Después ese pensamiento evolucionará. Podría ser un oasis. Más tarde pensamos, debe ser un oasis. Me metería sin pensar que es un espejismo. Incluso los que saben de espejismos comienzan a ver oasis y más tarde se sienten 100% seguros de que son oasis y lo siguen. Los espejismos no solo existen en los desiertos, también hay muchos espejismos en la vida. Un fuerte deseo de hacer dinero surge en el corazón de la gente defraudada, que ha sufrido maltrato por no tener dinero o que pasó dificultades por no tener suficientes fondos para resolver sus problemas. Comienzan a aceptar el pensamiento de querer convertirse en personas adineradas, pero al no tener un método especial para generar dinero cometen fraudes, roban o incluso asaltan a la gente. Quieren tener dinero sin importar qué implique. Así es como nuestro corazón se desarrolla. He aquí el espejismo. Si hago bien las cosas, no me cacharán aunque cometa un robo. Si hago bien las cosas, aunque asalte, puedo abrirlo perfectamente. Si me sale bien la estafa, podré engañar a todos. Así es el tipo de pensamientos que toma forma. Cuando enseñaba la Biblia en los reclusorios, reconocía a gente que había cometido varios tipos de delitos. Escuchaba sus historias y pude descubrir con precisión qué tipo de gente termina en la cárcel. Si comento tal crimen, nunca me atraparán. Si lo hago, será perfecto. La gente que escuchó este tipo de pensamientos está en la cárcel. Si la gente supiera que serán sorprendidas al cometer un delito, ¿por qué habrían de llevarlo a cabo? Las personas que siguen espejismos se dicen a sí mismos que nunca las atraparán, pero son las que terminan yendo a prisión. Estos espejismos suceden en todos los lados. Había una vez una mujer que intentó sacar dinero prestándole a una empresa que pasaba por dificultades económicas. Dado que dicha empresa le ofreció pagarle una alta tasa de intereses, su capacidad para pensar se paralizó y desarrolló una mentalidad limitada. Voy a recaudar todos los intereses y gastarlos en esto y en aquello. Asimismo, hace mucho tiempo, un cazador vio a un zorro que se había quedado dormido. Se emocionó mucho, bajó su pistola y se preparó para disparar. Cayó los ojos por un momento y se adentró en sus pensamientos. Venderé el zorro y compraré una gallina. Cuando ponga muchos huevos, mi patio estará lleno de pollos. Luego los venderé y compraré una cabra. Cuando la cabra tenga muchas crías, las venderé y compraré una vaca. Cuando tenga más vacas, venderé alguna y construiré una casa. Luego compraré un terreno y me casaré con una hermosa mujer. Se puso muy feliz, pero cuando abrió los ojos para atrapar el zorro ya se había escapado. Si las cosas salieran como pensamos, entonces ¿quién sería pobre y fracasaría en la vida? La mujer que preparaba dinero perdió su capacidad para pensar de forma racional como ¿por qué esta empresa me ofrecerá más intereses que otra compañía? Cedió a su imaginación de recaudar todos los intereses y producir mucho dinero. ¿Por qué esa compañía ofrecía tan alta tasa de interés en comparación con otras empresas? Si el negocio hubiera tomado la ruta normal y pedido prestado a un banco, solamente tendría que pagar una pequeña cantidad de intereses. Pero si había una empresa dispuesta a pagar intereses más altos por un préstamo de dinero, seguramente era una de las que los bancos rehusaban prestarle. Eso significaba que el riesgo era alto y la probabilidad de fracasar era mayor. Si le prestas dinero a una empresa de esa índole, existe una alta probabilidad de que pierdas todo el dinero invertido. Esa mujer fue presa del espejismo de que haría mucho dinero y eligió irse por ese camino. Hay gente que presta dinero un mes o dos para ganar intereses, pero terminan perdiendo todo su capital. De vez en cuando escuchamos casos similares. La gente que no conoce el mundo del corazón solo puede reaccionar a las situaciones. No se dan la oportunidad de pensar las cosas desde una perspectiva distinta. Es como cuando un conductor revisa el retrovisor lateral para cambiar de carril, pero sigue viendo de lado
todo el tiempo en vez de volver a ver al frente. Si permanece atrapado en el pensamiento anormales sin darte cuenta de todos los demás y le haces caso a esas ideas placenteras que lo hacen tan bien, sentir tan bien, se volverá una persona fracasada y arruinada en su vida. Debemos darnos cuenta de que poseemos un corazón que sigue espejismo durante toda la vida. También debemos saber que la estructura de nuestro corazón así se forma. Si reconocemos que existe la posibilidad de que cometamos errores y de hacer las cosas, podemos esquivar la ilusión que se presenta ante nuestros ojos en forma de oasis. La gente tiene sus propios pensamientos, pero también existe un mundo del corazón totalmente distinto. Este corazón del que hablo definitivamente no nos pertenece y nos engaña para que creamos que sí nos conduce a la destrucción. Todos los pensamientos que surgen en nuestro ser se parecen a los nuestros, pero debemos saber que los pensamientos que son diferentes a nuestros pensamientos originales no son nuestros. La fiebre debido a un resfriado es diferente al calor del cuerpo que se produce al comer, lo cual es bueno. Por otro lado, la fiebre de un resfriado proviene de un virus. Hay que matar el virus con rapidez y recuperarse del resfriado para deshacerse de la fiebre. La codicia que surge al pensar que somos brillantes e inteligentes es tan peligrosa como la fiebre que surge al tener un resfriado. Cuando tenía 19 tuve la oportunidad de conocerme a mí mismo. Aun antes de eso pensaba que era grandioso, inteligente y bueno. Aunque hacía cosas malas, iba a la iglesia y nunca hacía cosas demasiado terribles. Por eso realmente no me consideraba una persona perversa. Pensaba que era bueno y que todo estaba bien. Pero un buen día tuve la oportunidad de reflexionar. Me di cuenta de que era un ser humano despreciable y malvado. Tras un detallado examen, conocí que absolutamente nada bueno podía haber en mi interior. Quedaba totalmente claro que no había más que maldad en mi ser. Además, descubrí que había estado siguiendo a los pensamientos que surgían en mi interior. Había seguido el camino incorrecto. En el fondo de mi corazón me di cuenta de que si seguía viviendo así, mis pensamientos seguramente me destruirían. Después ya no pude seguir los pensamientos que surgían en mi interior. ¿Cómo podría seguirlo si era evidente que a la larga me destruirían? Pese a ello, por desgracia, la gente se piensa inteligente después de experimentar un poco de éxito. Piensan que todo les sucede porque son seres humanos inteligentes y brillantes. Se saltan a sí mismos. No es exagerado afirmar que están condicionados a dejarse arrastrar por los pensamientos que surgen dentro de sí. Por otro lado, las personas que saben cómo pensar objetivamente se preguntan: ¿por qué se me ocurre este tipo de ideas? Analizan esos pensamientos y concluyen lo siguiente: este pensamiento no me pertenece. Lo seguí y solo pasaron cosas malas. Si le hago caso a esa idea, sufriré una gran pérdida y adversidad. No puedo seguir este pensamiento. La gente puede pensar con su corazón de esta forma, tiene lo necesario para gozar de una vida estable y bendecida.